hermanos. Mi nombre es Andrea Rojas, del cursillo 77 de mujeres de la Arquidiócesis de La Plata. Siguiendo con esta modalidad de reunirnos en forma virtual, esta semana la Escuela de Dirigentes nos propone hablar sobre el paso de la norma al criterio. Debo confesarles que cuando me dijeron el tema quedé casi sin palabras, porque no me imaginaba qué iba a decir en este rollo. El paso de la norma al criterio. Pensaba, ¿hasta qué se referirá, no? Pero bueno, después de ponerlo en oración, me di cuenta que era un tema muy importante para la mentalidad del movimiento y también para la vida de todos los días. Todos sabemos que en el movimiento de cursillos hay muchísimas normas, y está bien que así sea, porque las normas son necesarias. Ellas hacen posible que en cada cursillo se viva lo que el Espíritu Santo inspiró a ese pequeño grupo de jóvenes allá en Mallorca en el año 44. Las normas son necesarias para seguir el método que hace posible que los nuevos cursillistas lleguen a encontrarse consigo mismo, con Cristo y con los hermanos, lo que conocemos con el nombre de triple encuentro. Este método no es una improvisación. Está estudiado, está rezado, está estructurado y discutido, y se repite para todos los cursillos, para que se cumpla con la finalidad del movimiento, es decir, que todos los hermanos puedan experimentar que Dios en Cristo los ama. Por eso, a modo de ejemplo, les digo que en todos los cursillos se reparte la misma guía del rector, el mismo manual de dirigentes, la misma programación de horarios para los 3 días. Pero, pese a esto, no todos los cursillos son iguales. Y es lógico que así sea, porque son distintas las personas que lo integran. Por un lado, el equipo de dirigentes, donde cada uno tiene su personalidad, su experiencia, tiene algo distinto para aportar. Y por otro lado están los hermanos que asisten, que también varían. Y eso hace que tengamos distintas situaciones, distintos puntos de vista, que se compartan distintas experiencias. Existen diferentes diferencias culturales, sociales, laborales y, por qué no, también religiosas. Por lo tanto, los cursillos son heterogéneos, pero no podemos decir que son todos iguales. Pese a estas pequeñas diferencias, lo que sí debe permanecer en todos los cursillos, lo que sí debe ser igual, lo que no podemos cambiar, es la esencia, la mentalidad y la finalidad, sea cual sea el número de cursillo. Lo mismo pasa en la ultrella, en la escuela, en las reuniones de grupo. Ahí también existen normas, existen reglas, una programación, existe un orden, y así debe ser. Sin embargo, a veces es necesario, por alguna circunstancia, por algún motivo, realizar algún cambio. Pero ojo, que si esos cambios no se hacen con un adecuado criterio, se puede afectar o distorsionar la finalidad de cada cosa. Por lo tanto, ante la necesidad de realizar alguna variable, cuando las normas por algún motivo no se pueden aplicar, debemos saber cómo actuar utilizando un criterio acertado que nos ayude a resolver el problema. ¿Recuerdan el tema? El paso de la norma al criterio. El punto de partida es la norma, pero no nos podemos quedar con la norma. Tenemos que llegar al criterio. Entonces, para que podamos comprender un poco mejor, recurrí al diccionario y busqué estas dos palabras. Norma. Y de norma, el diccionario dice que es una regla que debe seguirse o a la que deben ajustarse las conductas o actividades. Por ejemplo, en un banco se encuentra el cartel que indica prohibido el uso de celular. Es una norma del establecimiento. O el otro día, como me pasó, me llegó una multa por circular a 100 km por hora porque la norma permite una velocidad máxima de 80. ¿Se imaginan conducir sin normas de tránsito o practicar un deporte sin reglas establecidas?
sería un caos. Por eso las normas son necesarias. Y también busqué la palabra criterio y tenía dos acepciones. Una dice que es una norma o regla para conocer la verdad. Y la otra dice es el juicio o discernimiento de una persona que le permite distinguir una cosa de otra y tomar una determinación. Y ya que estaba, busqué los sinónimos y dice de criterio, el sinónimo son cordura, prudencia, sensatez. Entonces, llegué a la conclusión que un prudente tiene criterio, que un sensato tiene criterio y que la norma es algo ya establecido. En cambio, el criterio depende del razonamiento. Al comienzo les dije que este tema es importante para el movimiento y que también lo es para la vida. Y creo que ustedes van a coincidir conmigo, porque en el día a día se necesita tener criterio. Esto no significa que vivamos transgrediendo las normas. Ellas deben existir y están hechas para ser cumplidas. Pero muchas veces, ante la contrariedad de la norma, es el criterio quien nos dictará nuestra acción a seguir, valorando siempre la mejor opción. Me pasó en el trabajo esta semana, les cuento que yo trabajo en un hospital público de pediatría, pero que existen guardias las 24 horas. Y la guardia de pediatría es todo el día, pero para adultos comienza a partir de las 19 horas. Entonces este miércoles cuando a mí me tocaba de guardia, eran las 17 más o menos, las 5, 4 y media, 5 de la tarde, cuando llega una chica joven, cerca de 30 años, con mucho dolor. Se le veía realmente que ella estaba sufriendo. Si yo me hubiese guiado por la norma, tendría que haberle dicho, mira, andate y volvé dentro de 2 o 3 horas a partir de las 19, que ahí se te va a poder atender. Pero no me pareció que eso era lo correcto. Realmente me dio mucha pena, la vi muy dolorida y la hice pasar a la sala y la atendí. Con el riesgo de que, justo pase el director y me dé un reto, ¿no? Pero mi criterio hizo que la atendiera y, ella se fue sin dolor y muy agradecida. Y en este caso prevaleció el criterio ante la norma. Dijimos que tener criterio es discernir. Y discernir es distinguir una cosa de otra. Es distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y tomar una determinación. Y yo muchas veces me pregunto, ¿siempre opto por lo correcto? ¿Cómo sé cuál es la mejor opción? Para saber cuál es la mejor opción, tenemos que conocer la verdad, es decir, la realidad de las cosas, porque solo conociendo la verdad vamos a poder obrar en consecuencia. Si este concepto que es tan importante lo aplicamos al movimiento, yo diría que debemos conocer el carisma, porque ahí está contenido todo lo esencial al movimiento, la mentalidad, o sea, el por qué, la finalidad o el para qué, y el método o estrategia que es el cómo. Solo así vamos a conocer la verdad y la naturaleza del movimiento de cursillos de cristiandad. Por otro lado, vale aclarar, y es fundamental, saber la verdad y no confundirla con mi verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra es tener mi verdad. Si cada uno tiene su verdad, vamos a ir por el mal camino y muy probablemente apliquemos el criterio equivocado. Tener la verdad requiere su tiempo, sus horas de estudio, porque además de conocer la realidad, hay que tener los conceptos claros, hay que saber el por qué y el para qué de las cosas. Porque solo se tiene la verdad cuando se acredita ese pensamiento o esa acción con la teoría,
con la realidad y con los hechos. Miren, yo creo que los cursillos son simples, son sencillos, pero si no conocemos el porqué o la mentalidad, muchas veces podemos hacerlos difíciles. Yo en realidad tampoco me imagino a un Eduardo Bonín rebuscado. Lo que lo conocieron dice que era una persona sencilla, que siempre tenía la forma de simplificar lo que para algunos podía ser complicado. Y otra cosa muy importante. Además, si tenemos claro que es un movimiento inspirado por el Espíritu Santo y que sabemos que donde está el Espíritu Santo hay claridad. Si sabemos que tiene un mensaje que es jubiloso, alegre, que habla del amor de Dios hacia los hombres. Y si sabemos que la finalidad es que nadie viva sin saber que Dios los ama, entonces, ¿cómo no van a ser simples los cursillos? Si estamos hablando de lo más importante que es el amor, ¿ustedes conocen algo más natural y más desinteresado que eso? Por eso, ante alguna adversidad, algún imprevisto, aunque digamos que está todo previsto, sabemos que algún imprevisto siempre puede aparecer, ante alguna piedra que se interponga en el camino, pongámonos en las manos del Señor, pidámosle a Jesús. Él nos va a asistir y nos va a ayudar a que podamos resolver las cosas de la manera más sencilla y con el criterio que utilizó Él, amando por sobre todas las cosas, sin herir, sin criticar, anteponiendo la amistad, aún ante las diferencias. Si llevamos el concepto de criterio a términos más religiosos, veremos que un criterio es cristiano cuando la acción se hace a la luz del Evangelio. O dicho de otra manera, cuando tenemos intenciones y acciones evangélicas ante las distintas situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones donde el evangelio que pretendemos vivir se contradice con la realidad que nos rodea? Y para eso, ¿qué mejor que hacernos esta pregunta? ¿Cómo actuaría Cristo en este caso? Miren, Cristo es la persona más humilde, más sencilla y con mejor criterio. Él tiene que ser nuestro modelo. Su persona, su forma de actuar, su coherencia entre el decir y el hacer. Realmente es a Jesús a quien debemos imitar. Yo creo que tuvo un muy buen criterio, por ejemplo, con la mujer adúltera, ¿no? La palabra en San Juan nos dice que un grupo de hombres le presentaron a Jesús a una mujer adúltera. Y ellos le dijeron que ante la ley de Moisés, ahí está la norma, esa ley mandaba apedrear a estas mujeres. Y lo indagaban y lo provocaban a Jesús para ver qué decía. Y Jesús les dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y así fue, dice la palabra, como acusados por su conciencia, se fueron retirando de a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó solo Jesús con la mujer. Yo digo, qué criterio, ¿no? Cuánta simpleza, sin discutir, sin obligar, sin presionar, la palabra dice que se fueron retirando. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nos provocan a nosotros? Nos quieren tirar la lengua y caemos. Y hablamos cosas que tendríamos que callar, o criticamos, ofendemos. ¿Cuánto tenemos para aprender de Jesús? También recuerdo cuando Jesús de chico estaba perdido y fue hallado en el templo. Se apartó de la caravana y se fue a cumplir con la misión que el Padre le había dado. Se fue a anunciar el Evangelio. Yo digo, qué convicción, qué entrega. Habrá pensado en los riesgos que eso correría, ¿no? El reto tal vez de María y de José
el peligro de ser chico y haberse apartado de los mayores, pero sin embargo él fue. El movimiento también nos invita a nosotros a anunciar el Evangelio. También se dejó lavar los pies. Cuánta humildad, cuánta entrega. Él quiso ser el servidor. ¿Cuántas veces aprendemos más del ejemplo que de la teoría, no? ¿Cuánto para aprender de Jesús? Bueno, y habría infinidad de ejemplos donde que Él quiso dejarnos por medio de su palabra y sus actos que nos ayudarían a la hora de definir criterios. Me pareció que esta frase de Eduardo Bonin tenía que ver con esto, por eso se las digo. Dijo Bonin: muchos no se dieron cuenta que la función del dirigente es servir a los demás. A veces se confunden y en lugar de promover líderes, promueven seguidores o imitadores, y lo que es peor es que se creen que tienen criterio. Y eso no es tener criterio. Sabias palabras, ¿no? Bien, siguiendo con el paso de la norma al criterio, ya dijimos que las normas no son malas, al contrario, son necesarias. Lo malo es que tengamos solo en cuenta las normas y que sean ellas lo único que nos guíen en nuestras vidas. Dijimos que tiene que prevalecer el criterio, el discernimiento, que debamos tomar decisiones, confiárselas al Señor, acudir a Él para pedirle, para tener un corazón humilde, sencillo, para obrar guiados por el Espíritu Santo y actuar con comprensión, prudencia y sabiduría. Yo les quiero compartir algunas experiencias que me han pasado en estos años de cursillista y que seguramente a ustedes le han pasado, donde hay que utilizar el criterio. Y me refiero a pequeñas cosas que suelen suceder durante los días de cursillo en sí, cuando somos parte del equipo de dirigentes o del servicio, cuando formamos parte del movimiento de los días de cursillo. Todos sabemos la importancia que tiene respetar en lo posible, ¿no?, el cronograma de horarios de cada cursillo. Pero me ha pasado, por ejemplo, que en el rollo sacramento el sacerdote permita una intervención de las hermanas y ellas puedan hacer preguntas. La verdad que se crea un clima y una pequeña catequesis muy linda y muy, muy buena. Y bueno, y esto hace que se dilate un poquito más el rollo. Pero con acertado criterio, ese rollo no debe ser interrumpido. Al discernir, yo pongo en la balanza, ¿qué tiene más peso? ¿Lo bueno, que es el ambiente cordial, esa pequeña catequesis, o comer el pollo un rato más tarde un poco más cocido? Eso también puede pasar entre rollo y rollo con la tarea de pasillo. Esos momentos que son tan importantes para conocer más a las nuevas hermanas, para sondear, en esos momentos donde se generan charlas y comienza la amistad. O en la capilla, después del rollo piedad, donde frente al Santísimo se abren tantos corazones. Y bueno, a veces se hace un poquito más tarde, pero en esos casos puntuales tiene que hacer prevalecer el criterio más que la norma. En la escuela anterior, Rodi y Ceci nos hablaron sobre lo importante que es conocer a la persona y a la realidad que la rodea. Necesitamos estar atentos para detectar cuando algo no anda del todo bien o alguien no está bien. Para eso necesitamos, en vez de ver, mirarnos. En vez de oír, escucharnos. En vez de tocar, sentirnos. Cuando no consideramos el criterio, creo que nos deshumanizamos y pasamos a ser máquinas que se limitan a tal o tal cosa, y eso no está bien. Bueno, yo creo haber sido suficientemente clara y sencilla en esto de lo que es
la norma y el criterio. Por eso, para terminar, le quiero pedir a María que no estemos atados a nuestros criterios, sino a los criterios de Cristo. Que hagamos todo lo que de nuestra parte corresponda para que llevemos la buena noticia a los hermanos, que Dios en Cristo nos ama y que nada ni nadie puede apartarnos de ese amor. De colores, hermanos.